Amén, hermanos. Jesús es el Señor. Señor los bendiga a cada uno de ustedes. Señor los guarde. Damos gracias al Señor por una oportunidad más de poder compartir esta serie de alimento diario, los ministros del nuevo pacto. Tomo las promesas de Dios. Bien, y el mensaje que el Señor nos trae en esta semana, el título, perdón, de la semana, dice, las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Aleluya. Entonces, en semanas anteriores, el Señor venía enfatizando el ministerio del nuevo pacto. Pero en esta semana en particular, el Señor está enfatizando el ministro del nuevo pacto, la persona del ministro. Y esto es muy importante ya que sin la persona del ministro no sería posible tener el ministerio del nuevo pacto. Gracias al Señor porque ha venido hablándonos de manera muy clara, muy concisa, nos está mostrando una línea por la cual debemos conducirnos. Alabado sea el Señor. Bien, y el Señor en semanas anteriores vimos en el capítulo 8 del libro de Proverbios, nos muestra la maravillosa relación del Dios triuno. Y es que en el capítulo número 8 de Proverbios, versículo 22 en adelante, vemos principalmente que el Señor no estaba solo. Dice el 22, Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Entonces vemos que el Señor no estaba solo, Él estaba en su Trinidad maravillosa. Y a mí me encanta mucho este versículo, el versículo 30 de Proverbios 8, que dice, con Él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de Él en todo tiempo. Oh Señor Jesús. Es decir, en esa comunión del Dios triuno había una delicia de día en día. El Señor no estaba solo, no estaba triste, no andaba aburrido. El Señor tenía un ambiente maravilloso. Y esto es algo esencial porque muchas veces algunas personas han dicho por allí que Dios creó al hombre porque estaba solo, estaba triste. Y estos versículos muestran que el Señor en su Trinidad maravillosa ni estaba solo, ni estaba triste. Él en su Trinidad, él mismo era su delicia de día en día. Bien, y el Señor, a pesar de que estaba en ese ambiente tan maravilloso, tan espléndido, pudiéramos hacernos una pregunta, ya que Dios vivía en un ambiente tan agradable, ¿por qué decide crear al hombre, quien llegó a ser tan problemático, quien los desobedeció, en quien entró el pecado, en quien entró la muerte? Y es que la respuesta es sencilla, es que Dios tenía un plan para introducir al hombre en esa esfera de placer y comunión, introduciéndolo hacia adentro de él mismo. Como vemos, el Señor añadió al hombre espíritu, como aparece en Génesis 2:7 o en Job 32:8. Espíritu hay en el hombre. Y si Dios añadió al hombre espíritu, es porque el Señor anhela también hacernos parte de esa intimidad, de esa Trinidad. Como habla también el Señor mostrándonos en su oración final en Juan 17, dice, Padre, hazlos unos como tú y yo somos unos para que ellos también sean uno en nosotros. Entonces, el Señor anhela que poder introducirnos a nosotros en el mismo. Bien, y ya que en el hombre entró el pecado, el hombre desobedeció, no pudimos en ese momento formar parte de la Trinidad de Dios. Qué maravilloso es el Señor, que a pesar de todos esos obstáculos, el Señor no desistió del hombre. El Señor, al contrario, insiste en hacernos reinar día a día. Oh Señor Jesús, qué maravilloso es el Señor. Entonces el Señor, ya que tuvimos una caída tremenda con el pecado y la muerte, entonces el Señor tuvo que diseñar un plan para poder introducir al hombre en esa esfera de placer y comunión. Y el Señor tuvo que enviar a su propio Hijo, hecho en forma de carne, hecho hombre, con semejanza de pecado, mas no había pecado en él. Dios tuvo que enviar a su Hijo para poder rescatar al hombre y llevar a cabo ese plan que tenía desde un principio. Oh Señor Jesús, ahora Dios no solo se complace en el Hijo,
sino que se complace en los muchos hijos que ya fuimos regenerados, ya fuimos lavados, fuimos llamados, estamos siendo transformados, santificados hasta que lleguemos a ser glorificados. Aunque día en día el Señor nos está glorificando, pero llegará el momento en que Dios nos introduzca en esa Trinidad maravillosa, porque el Señor no desiste de su plan. Oh Señor Jesús. Bien, el alimento diario continúa hablándonos de las características de los ministros del nuevo pacto. Y es que nosotros los ministros del nuevo pacto debemos tener ciertas características. Característica número uno, nuestra competencia proviene de Dios. Y yo quisiera que me acompañaran en el libro de Segunda a los Corintios, capítulo 3, verso número 5. Dice de la siguiente manera: no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Es necesario, mis hermanos, es importante que ninguno de nosotros tenga un más alto concepto de sí mismo, ya que nuestra competencia proviene de Dios. Y tampoco podemos tener un concepto más bajo de nosotros mismos. Igualmente, nuestra competencia proviene de Dios y Dios es capaz de hacer cualquier cosa a través de nosotros. Entonces tenemos que tener un equilibrio con respecto a nosotros mismos. Oh Señor Jesús. Y aquí mismo en Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 8, nos muestra cómo el Señor muchas veces trabaja para que nosotros aprendamos a depender de Él, para que nosotros entendamos que nuestra competencia proviene es de nuestro Señor. Bien, y segunda de Corintios 1:8 dice: porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestras tribulaciones que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestra fuerza, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Oh Señor Jesús, el Señor muchas veces coloca estas situaciones para que nosotros, para arrinconarnos y decir: Señor, ya no tengo más fuerzas, no sé qué hacer, hice muchas cosas, nada me funcionó. Entonces ya solamente nos queda una opción. Y esa opción la muestra el versículo 9. Dice: pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Alabado sea el Señor. El Señor siempre nos trae situaciones para enseñarnos diariamente a confiar en Él. Y siempre el Señor en esas situaciones nos dice: tu competencia proviene de mí. Oh Señor Jesús. En pocas palabras eso le dijo el Señor a Pablo cuando Pablo le dijo: quítame este aguijón. Y el Señor le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, hermanos, el Señor nos está diciendo: tu competencia proviene de mí. Confiemos en el Señor. Y yo estoy seguro que en esta pandemia muchos hermanos, muchos ministros del nuevo pacto perdieron la esperanza de conservar su vida, como muestra el versículo 9 de segunda de Corintios 1:9. Muchos hermanos perdieron la esperanza de conservar sus empleos, sus familias, sus negocios, su sustento, pero el Señor está diciendo: bástate mi gracia. Oh Señor Jesús, qué maravilloso es el Señor. Pero a pesar de todas esas circunstancias, también estoy seguro que Dios a todos nosotros nos ha sustentado. Dios puso a prueba a muchos hermanos en esta situación actual que estamos viviendo y nos está enseñando a confiar en Él. Esta situación actual dejó muchos registros de divorcios. En el encierro que tenían no podían soportar sus parejas. Lamentablemente han habido muchos divorcios. Muchas personas han sentido este encierro, esta pandemia, esta cuarentena, la han sentido en soledad. Muchos están a punto del divorcio. Pero sea cual sea nuestra realidad, debemos aprender a confiar en Dios, ya que todo esto es para que nosotros no confiemos en nosotros mismos, sino en Dios,
quien resucita a los muertos. Y es que si Dios es capaz de resucitar a los muertos, ¿no será capaz de restaurar mi matrimonio? ¿No será capaz de darme fuerzas cuando no la tengo? ¿No será capaz de sustentar mi casa cuando no tengo sustento? Dios es capaz, mis hermanos. Dios está pidiendo de nosotros que confiemos en Él. Oh Señor Jesús. Bien, característica número 2, ser sencillos al hablar de Dios. A mí me encanta siempre el ejemplo de Adán, porque Adán antes de la caída era totalmente sencillo al hablar de Dios. Para él no había otra cosa, solamente estaba Dios, estaba él, estaba la palabra de Dios, y él obedecía la palabra de Dios sin ningún problema. En un principio, Adán solamente sabía decir sí, amén, al hablar de Dios. Pero cuando comió del árbol prohibido, de la ciencia del bien y del mal, tanto Adán como Eva se complicaron a tal punto de esconderse de Dios y justificarse. Cuando Dios preguntó a Adán, ¿dónde estás tú? Adán dijo, Señor, la mujer que me diste, y la mujer dijo, no, pues yo no, fue la serpiente. Entonces empezaron a complicarse los dos. Ya se acabó la sencillez, empezó la complicación y hermanos, cuando empezamos a complicarnos con tantas cosas, posiblemente es que estamos tocando muerte. Cuando Adán y Eva empezaron a complicarse fue porque empezaron a comer de algo que Dios les dijo que no comieran. Oh Señor Jesús, cuán complicados somos a veces. Y cuando somos complicados debemos revisar qué estamos comiendo. Señor Jesús, cuando somos sencillos, cuando somos obedientes a la voz del Señor y no a nuestra opinión, hermanos, es cuando nosotros edificamos con oro, plata y con piedras preciosas. Oh Señor Jesús, el Señor nos está llamando a ser sencillos a su hablar, a ser obedientes a su hablar. Y es que después de la caída de Adán y Eva, el hombre tiene su propia verdad. Y es que la opinión de cada uno es su verdad. Usted defiende su opinión, usted valora su opinión, usted llora si no toman en cuenta su opinión. Pero hermano, el Señor nos está diciendo, no te compliques con tu opinión. El Señor quiere que su palabra, su verdad, sea nuestra verdad, no que nuestra opinión sea nuestra propia verdad. Señor Jesús. Bien, hermanos, prestemos atención y demos prioridad solo a la verdad de Dios. Su palabra es verdad. Debemos siempre depender de Dios y exponernos delante de Él de manera tal cual como somos, desnudos espiritualmente delante del Señor, con un corazón abierto, sin excusas, sin justificaciones, para no perder la sencillez. El Señor sabe cuál es nuestra condición, el Señor sabe cuál es nuestra situación, el Señor nos conoce. Oh Señor Jesús, cuando nosotros decimos, Señor, no tengo más fuerza, no he podido superar esta prueba, el Señor mira que estamos hablando con sinceridad y el Señor puede actuar. Bien, y cuando dependemos de Dios y somos sencillos, como hablábamos ahorita hace un momento, podemos edificar la iglesia con oro, plata y piedras preciosas. Bien, característica número 3. Un ministro del nuevo pacto se preocupa y se desgasta por la iglesia. Oh Señor Jesús, Pablo, luego que envió la primera carta a los Corintios, él quedó muy preocupado y muy ansioso por la reacción de los hermanos, ya que la carta fue contundente y fuerte. En esa carta él trató problemas de división, abusos en la cena del Señor, trató problemas de incesto, trató problemas de niñez espiritual. Y también había algo que pesaba en el corazón de Pablo y era que los ancianos de la iglesia en los Corintios no trataron este asunto seriamente ni en el tiempo debido. Por eso él tomó la determinación, la iniciativa de tratar con estos asuntos. Pero cuando Pablo trató con estos asuntos fue muy severo. Oh Señor Jesús, Pablo trató el asunto del incesto que había en medio de la iglesia en los Corintios. Y él llegó a decir a tal punto de que tal hermano fuera entregado a Satanás.
Oh Señor Jesús, qué fuerte esta carta. Y yo doy gracias al Señor por los hermanos que van delante de nosotros en la iglesia en Medellín, porque siempre están pendientes de todos los hermanos, están pendientes de la iglesia en general, siempre con una llamada, siempre están pendientes del rebaño de nosotros, de la iglesia en Medellín. Yo le doy la gloria al Señor por eso. Bien, después de la primera carta, Pablo quedó muy preocupado con la reacción de los hermanos que tendrían al leerla, al recibir la carta, ya que fue muy dura. Él envió la carta con Tito y como Tito demoró en traer las noticias, el apóstol quedó aún más ansioso. ¿Y qué tal si me acompañan allí mismo en 2 Corintios capítulo 2, versículos 12 y 13? Dice, cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Entonces, a pesar de que el Señor le abrió una puerta a Pablo en Troas, él no quedó tranquilo. ¿Con cuál sería la reacción de la iglesia en los Corintios por tal carta? Oh Señor Jesús, Pablo estaba trabajando en Troas, pero a pesar de eso, él decidió, oh Señor, como dice el versículo 13, él decidió partir para Macedonia, atravesar el mar para poder llegar a Macedonia, para poder ver cuál era la reacción de los hermanos, cómo pesaba en el corazón de Pablo la iglesia, cómo pesaba en el corazón de Pablo el bienestar espiritual y físico de los hermanos. Señor Jesús, yo me pregunto muchas veces, ¿será que la iglesia pesa así en mi corazón? ¿Será que los hermanos pesan así en mi corazón? ¿Tengo tal encargo por la iglesia? ¿Tengo tal encargo por los hermanos? Y si no lo tengo, ¿por qué no lo tengo si el Señor me llamó a ser un ministro del nuevo pacto? Oh Señor Jesús. Y muchas veces digo, bueno, cuando en alguna reunión de pronto algún hermano ha tenido alguna diferencia con algún otro, ¿será que nos hemos preocupado tanto por ese hermano a tal punto de dejar de hacer lo que estamos haciendo para ir a reconciliarnos con nuestros hermanos? Para mirar cómo está, qué le pasó, cómo tomó mis palabras. Señor Jesús, qué pesa en nuestros corazones. Pero a mí me da mucho regocijo lo que pasa en el capítulo 7 de Segunda de Corintios, porque Pablo dice de la siguiente manera. Segunda de Corintios, capítulo 7 del 5 al 7 dice, porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados. De afuera, conflictos, de adentro, temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Entonces, cuando el apóstol escuchó las buenas nuevas que traía el hermano Tito, de que habían recibido bien la carta, de que se habían arrepentido, que habían llorado, que tenían solicitud por él, cuán gozo tenía el apóstol. Y es que nosotros cuando nos reconciliamos con algún hermano de la iglesia, con el esposo, con la esposa, con algún familiar, cuánta alegría no hay en nosotros. Y el Señor nos colocó en este ministerio y este ministerio es un ministerio reconciliador, remendador. Aleluya. Oh Señor Jesús. Alabado sea el Señor. Bien, característica número 4. Un ministro del nuevo pacto siempre dice sí y amén al hablar de Dios. Y nuestro mayor ejemplo de esto es nuestro Señor Jesús. El Señor Jesús siempre dijo sí y amén al hablar del Padre. Él nunca dijo que no al hablar del Señor. En la única oportunidad fue cuando el Señor estaba angustiado por ir a la cruz del Calvario y ni siquiera le dijo que no, sino que sus palabras fueron, Padre, si es posible,
pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Señor Jesús, tenemos que aprender de nuestro amado Señor Jesucristo. Él nunca dijo que no a las palabras del Padre. Oh Señor Jesús, debemos preocuparnos por decirle a Dios sí, pero también cumplir con ese sí. Cristo es el sí y el amén de todas las promesas de Dios. Cuando Dios promete alguna cosa, Cristo cumple esa promesa. Y me gustaría que me acompañaran en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 14. Dice de la siguiente manera: escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén. He aquí el amén. El Señor nos confirma que Él es el amén y en Cristo se cumplen las promesas del Padre. Oh Señor Jesús, confiemos en el Señor que cuando Dios promete una cosa, Cristo se encarga de cumplirla, ya que Él es el sí y Él es el amén. Y cuando nosotros le decimos a Dios sí y amén a algún encargo, nos estamos haciendo uno con Cristo, ya que Cristo es el sí y el amén. Muchas veces comenzamos algo y no lo terminamos. Ese es el carácter de nuestro viejo hombre. En el nuevo hombre decimos sí y cumplimos con ese sí. Siempre recuerdo que el hermano Don compartía y decía, nunca deje caer nada. Si ya comenzó algo, ponga de su tiempo, esfuerzo y si es necesario hasta de su dinero, pero no deje caer nada. Oh Señor Jesús, cuán maravillosos somos cuando estamos y vivimos por medio del Espíritu. Hermanos, no dejemos caer nada. Si comenzamos algún proyecto en la iglesia y el Señor nos está respaldando, no dejemos caer nada. Pongamos de lo que sea necesario, pero vayamos al Señor, que es la fuente de todas las cosas, pero también pongamos de nuestro esfuerzo y de lo que necesitemos para que no dejemos caer ninguna cosa. Bien, Cristo no dejó caer el plan de Dios para ir a la cruz, a pesar de la angustia que tenía de ser crucificado. Y yo me hago una pregunta en este momento, y es que, ¿qué hubiese pasado si el Señor hubiese dado más importancia a sus sentimientos que al plan de Dios en ese momento de angustia? Seguramente no hubiese ido a la cruz. Pero doy gracias al Señor que Él tenía claro el plan de Dios, que en su corazón pesaba el plan de Dios porque también era su plan. Oh Señor Jesús, y es que Cristo era tan uno con el Padre, había tanta unidad, que el plan del Padre era el plan de Él. Oh Señor Jesús, y yo me pregunto muchas veces si el plan de Dios pesa así en mi corazón. ¿Será que el plan de Dios pesa así en nuestros corazones? Oh Señor Jesús, el plan de Dios, mis hermanos, debe pesar en nuestros corazones, que podamos ser uno con el plan de Dios y con la ejecución del plan de Dios aquí en la tierra. Señor Jesús, en Dios no hay cambio ni mudanza de variación, como dice Santiago 1:17. Y es que si nosotros somos de aquellos que comenzamos una cosa y no la terminamos, o cambiamos de opinión o de parecer rápidamente y en cualquier momento, significa que debemos llenarnos de aquel en quien no hay sombra de variación. Porque si yo me lleno de él, el Señor también comenzará en mí a no tener tanta variación y a unirme a su plan de manera eficaz y efectiva. Señor Jesús, que podamos amar a Dios, a su plan, su propósito, y así edificaremos con los materiales adecuados y estaremos preparados esperando al Rey de Reyes y Señor de los Señores. Amados hermanos, que el Señor los bendiga. Quiero hacer una oración final por cada uno de ustedes y de mi persona. Señor, te damos las gracias porque una vez más nos has compartido, nos has hablado a través de tu palabra. Señor, que nuestro corazón pueda pesar tu plan, pueda pesar todo lo que estás haciendo aquí en la tierra para tu regreso. Señor, te necesitamos.
Dios mío, sigue trabajando en nosotros, sigue forjando nuestro carácter como ministros del nuevo pacto, que podamos concluir lo que ya comenzamos, así como tú concluirás en nosotros la buena obra que ya empezaste. Alabado sea el Señor, que el Señor bendiga a cada uno de ustedes. Amén.